Muchas gracias, don Darío. Bueno, el introductor del cálculo fraccionario en España ha sido el profesor don Darío Maraval en los lejanos años 60, 70. Es uno de los primeros trabajos. Yo empezaba hace relativamente poco, pues trabajando, y bueno, estamos ahí en un campo que creo que es abierto, que ofrece muchas posibilidades y que ha tenido desarrollos en áreas de ingeniería, en áreas diferentes, y bueno, y por otra parte estamos con aplicaciones a cuestiones de espacio, pero bueno. Y la idea hoy es darles una panorámica muy simple y muy básica, pero de ver cuál es el motivo y qué es el cálculo fraccionario. En principio, el cálculo fraccionario podemos verlo como un instrumento para modelizar cierto tipo de fenómenos. Son efectos de fenómenos asociados a no localidad en el espacio, es decir, que lo que pasa en una zona del espacio depende de un promedio o de tener en cuenta todo lo que ocurre en su entorno. Las ecuaciones, o sea, los modelos que dependen del tiempo, de la memoria temporal, es decir, depende del retraso, en fin, hay todo un contexto de fenómenos que evidentemente encuadran dentro del cálculo fraccionario. Hay que decir que una cosa son las ecuaciones integrales, ecuaciones no locales, y entre ellas están las ecuaciones fraccionarias. Es un caso especial, pero bastante amplio. Entonces, lo que voy a dar es una primera introducción, esto muy breve, pero dando los puntos clave, después nuevos escenarios matemáticos que ofrece estas nuevas familias de ecuaciones y funciones, y después algunas posibles aplicaciones en las que se está trabajando. De hecho, no es un tema donde hay mucho trabajo por hacer, es muy estimulante. Entonces, ¿qué es el cálculo fraccionario? Bueno, los instrumentos del cálculo fraccionario realmente son tan antiguos como el cálculo mismo. Es decir, el cálculo fraccionario pues trata de los operadores de derivación, es decir, las operaciones de derivación e integración, pero de orden arbitrario, es decir, estamos habituados a la derivada de primer orden, de segundo orden, de tercero, pero ¿qué ocurre con la derivada de orden 1 medio o de orden 3 medios? ¿Eso tiene sentido o no tiene sentido? En principio, y la idea es que, digamos, es más apropiado hablar de integración y diferenciación de orden arbitrario, es decir, en alguna manera algo que está bien establecido, que se ha desarrollado para los números, digamos, enteros, o sea, las derivadas, pues también extenderlo a esto. Esto es un poco el contexto, digamos, que es el cálculo fraccionario. Y datos históricos. De hecho, la primera ya se encuentra o sea, la primera mención a lo que será el cálculo fraccionario es de 1695, después de que Leibniz introdujese la derivada de orden n de una función. Hay una carta del L'Hôpital a Leibniz en que le pregunta sobre el posible significado de la derivada de orden n si n es un medio. Es una carta muy interesante y en la respuesta hay una frase que he sacado y le dice que esto es una paradoja aparente, pero que permitirá en el futuro extraer consecuencias muy útiles. Esto es un texto, digamos, de 1695. Después ha habido otras, no aparecen las fotos es que tenía, sí, perdón, aquí están los personajes que realmente en el mismo comienzo del cálculo. Después ha habido otros grandes matemáticos que han tratado este tema, no de una manera fundamental, pero sí han dedicado parte de su actividad a tratar de entender o darle un significado a esto. Entre ellos está el concepto de derivada fraccionaria de Grunwald-Letnikov. Hay que decir ya de entrada que el concepto de derivada fraccionaria no está completamente determinado, es decir, la única condición que se le pide a la derivada fraccionaria es que cuando el orden es entero coincida con lo que nosotros conocemos como derivada, pero esa interpolación,
por ejemplo, entre la derivada de orden 1 y 2, la derivada 1 medio. Bueno, pues ahora veremos, hay varias definiciones, algunas son equivalentes según el espacio funcional donde trabajamos, pero en principio esto también es la riqueza del cálculo estofraccionario, porque permite adaptar de una manera coherente esto de la derivada fraccionaria a determinados contextos. Menciono primero la derivada estofraccionaria de números léndicos porque hace una generalización del caso clásico. Esto es la definición de la derivada primera, la segunda, es decir, el límite de unos cocientes incrementales. Esto es esencialmente. Si queremos la derivada de orden n, podemos escribir esto como un sumatorio, es decir, en principio, estas son cosas bastante establecidas para la derivada de orden n. Y aquí aparece una función que va a desempeñar un papel importante y que nos permite entender un poco las derivadas fraccionarias. Lo que sabemos todos, la función gamma es una función que restringida a los números naturales es el factorial que nos han explicado desde que nos explicaron la cuestión de variaciones, permutaciones. Es una función, el factorial, que aparece definida para números enteros. Entonces, la cuestión es generalizar eso para números no enteros. Y entonces la generalización, una de ellas, es a través de una integral. Entonces sabemos que si t es entero, positivo, evidentemente eso, pues integrando por partes, llegamos al factorial, es decir, es la manera. Entonces, eso nos permite una generalización de la función factorial a una función que está definida también para los números no enteros positivos. Esta es la función y esto nos permite, por ejemplo, que al introducir la derivada de orden no entero, tendremos aquí esta expresión que va a ser el significado es a través de la función gamma. Es decir, la función esto gamma, en alguna manera, es un eslabón que permite extender algo de números enteros positivos, o sea, de los naturales, a los números reales en todo ese intervalo. Y este es el punto clave de ampliación de funciones, extensión, es decir, estamos extendiéndolas a otro contexto. Tenemos la definición, otra definición de Riemann-Liouville, que fueron posterior, es decir, es otra, la definición anterior es muy apropiada, por ejemplo, para las simulaciones numéricas, analíticamente tiene, o sea, en desarrollos analíticos sus problemas, pero, digamos, como he dicho antes, no es única la definición. Esta es otra definición muy usada y que, bueno, pues se define a partir, bueno, empezamos por definir la integral como opuesta a o sea, como operación inversa, de acuerdo con el teorema fundamental del cálculo, diferenciación e integral. Podemos definir la integral estofraccionaria por la izquierda, esta, y la integral estofraccionaria de Riemann-Liouville por la derecha. Cambia el límite de integración. Es decir, esto en el caso entero coincide con lo que conocemos de la integral de la función y evidentemente nosotros podemos interpretar, de acuerdo con el teorema del cálculo fundamental, que la integral es la derivada inversa, bueno, es que es la inversa. También a partir de aquí podemos dar la derivada fraccionaria de Riemann-Liouville de orden alfa, antes aparecía menos alfa porque era la operación inversa. Y bueno, estas definiciones tienen la peculiaridad de que, digo, coinciden en el caso entero con lo que está bien establecido y permiten interpolar y dar un significado entre los dos extremos. Otra definición es de Michele Caputo, es más reciente, aún vive, es una persona que está en la Universidad de Roma, tiene ya pues 90 años, creo ya, pero sigue activo. Esto fue un homenaje que le hicieron hace poco en la Universidad de Kankaya, en Turquía,
y es la definición accionaria también por la izquierda, por la derecha, en fin, lo que viene dado, todas estas de la misma manera que la función gamma viene dada por una integral y está en el fondo un poco de esa prolongación a valores no enteros, o sea, pues también las derivadas, es decir, puedan parecer complicadas, pero simplemente lo que sí sabemos que en el límite entero coinciden y son posibles extrapolaciones, es decir, hay otras definiciones. Entonces, un poco para ver esto, es como otra manera de interpretar esta generalización, es que si vemos el teorema fundamental del cálculo, podemos plantearlo, este problema, que es una ecuación diferencial con este valor inicial, podemos ponerlo en forma integral de esta manera. Si aquí en vez de 1 ponemos un kernel, un núcleo, pues ya tenemos una manera de introducir la derivada accionaria, es decir, y tenemos la manera de relacionar la transformada integral con la derivada estofraccionaria. En todas estas derivadas, pues tenemos la generalización de lo que es la derivada entera de un monomio, o sea, de una potencia m. Claro, cuando pasamos a fraccionario, estos factoriales aparecen sustituidos por la función gamma. Es decir, esto sucede si aplicamos las definiciones de derivada. Es evidente que en la generalización se pierden algunas de las propiedades del álgebra que conocemos de derivadas fraccionarias, como es la ley, digamos, la derivada del producto de funciones. En fin, hay varias cuestiones que se pierden al generalizar, pero ya digo que veamos la derivada accionaria como una generalización, que además esto viene dado mediante una transformación integral, es decir, que la derivada en un punto depende de, no localmente, sino depende de lo que ocurre en un cierto entorno finito, tanto si es del punto de espacio o de tiempo, y que generaliza de manera natural lo que conocemos para las derivadas enteras. Un poco esto implica nuevos escenarios matemáticos, de alguna manera, y nuevas familias de ecuaciones y funciones. Y, por ejemplo, basta ver, por ejemplo, el libro de 2006 de Agin, Fractional Calculus en Bioingeniería, que habla que el cálculo estofraccionario, bueno, que proporciona un nuevo instrumento para explorar más allá de las funciones clásicas que conocemos y otras familias de ecuaciones diferenciales. Por otra parte, los conceptos básicos de análisis clásico de funciones de una variable con derivadas enteras, pues tenemos que revisarlos y van en alguna. Esto tiene que ver también, digamos, en cuanto con los fractales que tienen en común. Los fractales, como el cálculo accionario, generan parámetros de orden intermedio. Los fractales introducen dimensiones y el cálculo estofraccionario, orden de integración, que son arbitrarios. Es decir, en eso, bueno, yo hoy me voy a limitar al cálculo fraccionario, después mañana en las dos conferencias próximas se hablará más también de esto. Hay dos referencias, entre otras, que han surgido, como es la física de los operadores fractales, o también el cálculo estofraccionario y la evolución de fenómenos fractales. Es decir, hay toda una cuestiones de problemas hay abiertos, pero lo que debemos ver es que tenemos unas herramientas, unos instrumentos analíticos que nos permiten afrontar, pues, situaciones más complejas. En este contexto, ¿qué nuevas funciones aparecen? Bueno, una de las más conocidas, la de Mitav-Lev, que es una generalización de la exponencial para un caso especial. Bueno, hecho, la función de Mitav-Lev aparece como función de dos parámetros. Realmente la más general es función de alfa y beta, donde alfa sería esto y beta estaría aquí en vez de 1. Son una generalización, esta función
juega un papel importante, está construida en base a la función gamma que a su vez definíamos anteriormente. Es decir, en base a esta surgen otras familias de funciones, las funciones de Fox, las funciones de Wright, es decir, son funciones asociadas a la generalización. Por ejemplo, esta función es el coseno hiperbólico, en fin. Hay otro escenario que ofrece también, un poco estoy viendo de escenarios que habrá que tener en cuenta, después ver si son apropiados o no es otra cuestión. Si nosotros vemos en física clásica la ley de Hooke, que es la ley en el resorte, la fuerza que ejerce un muelle, la más elemental, la que simula un oscilador armónico, tenemos la resistencia en un fluido de Newton que es proporcional a la velocidad. Y después la segunda, ley de Newton, que la fuerza es proporcional a la segunda derivada, es decir, la aceleración. Podemos pensar de una manera natural en este contexto. ¿Tiene alguna aplicación? No lo sé, pero sí matemáticamente podemos considerar una fuerza genérica donde alfa va entre 0, que sería esta derivada, y 2. ¿Hay fenomenologías nuevas? No lo sé, en algunos casos sí que aparecen y posiblemente puedan aplicar. Es decir, no pretendemos, y esto es importante, no es, y mi idea no es esa, que la realidad se ajuste al modelo, sino que el modelo se ajuste a la realidad. Habitualmente se suele tender a que la realidad tiene que ajustarse a un modelo. No, o sea, es decir, lo que se ofrece es ver que el cálculo fraccionario ofrece escenarios de ecuaciones cuya dinámica a veces hay que explorarlo porque no está bien entendida y que quizás pueden aplicarse a tratar de entender. Porque evidentemente, ya veremos después, que si hay un fenómeno donde tengo varios parámetros o cantidades que observo y pueden estar reflejadas por una ecuación, eso me va a permitir entender en un contexto más general esos resultados. Otro contexto donde el cálculo fraccionario puede ofrecer es la ley de difusión. Esta famosa, puesta de esta manera, es una ecuación que aparece en muchos contextos, con nombres diferentes. Aparece en la propagación del calor, o sea, es la ecuación del calor, en algunos sitios es la ecuación del calor. Esta aparece al estudiar de un soluto, es decir, una sustancia que se disuelve en un fluido, pues ver cómo cambia la concentración. La ley de Ohm, que es la ley de propagación, y la ley de Darcy. Esta ley es curiosa, se utiliza mucho por los geólogos y los que estudian aguas subterráneas, y es curioso la frescura del artículo de Henry Darcy, que estudió las fuentes públicas de la ciudad de Dijon en 1856, y habla del hecho de la ecuación que sigue en el agua subterránea, en fin, hay todo y se utiliza. Es decir, pero aquí vemos que son contextos diferentes y evidentemente cabe esperar que pueda haber una fenomenología mucho más complicada en un sistema complicado, porque esto supone unas condiciones de propagación del calor, porque ahora sí el medio es muy complejo, irregular, puede ser que la forma de propagarse no es tan sencilla, con lo cual tenemos ecuaciones diferentes. Pero la referencia es esta. Es decir, un poco esto vemos la universalidad de esta ley. Esto nos lleva a que entre la ecuación de difusión, que sería esta, que es la que comentamos antes, que es parabólica, y la ecuación hiperbólica de ondas, que conocemos de las oscilaciones en una cuerda vibrante, un instrumento musical, de la velocidad del sonido, el cálculo fraccionario nos permite definir esta familia de ecuaciones donde sería la derivada fraccionaria alfa que fluctúa entre 1 y 2. Es decir, evidentemente esto es otra ecuación diferencial, es otro escenario que habría que explorar, habría que ver qué propiedades de aquí se conservan. Por ejemplo, las ecuaciones de onda, sabemos que hay una velocidad
límite de propagación de las perturbaciones. En la ecuación del calor no, en principio se propaga con velocidad arbitraria. Por ejemplo, aquí sabemos que si tenemos unos datos iniciales que son un poco no suaves, que son un poco complicados, esa complicación se propaga. Sin embargo, en la ecuación de difusión no. Cualquiera que sea la distribución de temperaturas en una sala, por muy compleja e irregular que sea, al final siempre todo queda homogeneizado. Es decir, son comportamientos. Entonces, entender esta transición, pues es una cosa en la que hay cosas hechas, pero está por hacer. Que lo que obtenemos ahí refleja fenómenos, bueno, pues habría que verlo, pero estoy viendo escenarios de otro escenario. Como he dicho antes, esta es la ecuación de ondas y esta es la ecuación de difusión. La interpolación es lo que hemos comentado antes. Pero tenemos otra vía, y esto ya se remonta a Dirac. Dirac, con su famosa ecuación en una dimensión, la podemos interpretar como la raíz cuadrada de la ecuación de ondas, es decir, el operador al cuadrado con estas leyes, con este álgebra de las matrices que son de Pauli, una realización, pues cumple esto. Es decir, es una ecuación de primer orden en el tiempo y el espacio, lo que pasa que ahora la psi no es son dos componentes. Bueno, pues podemos ir aquí y sacar la raíz cuadrada de la ecuación de difusión y llegamos a esta ecuación digamos, que sería una ecuación fraccionaria en el tiempo, que podemos interpretarla como la raíz cuadrada de la ecuación de difusión, y podemos estudiar todas las interpolaciones entre estas dos. Es decir, que tenemos una gama de ecuaciones. Esto ahora estudiaré con un poco de detalle esta ecuación, pero aquí vemos otro escenario donde, y ya he dicho, en el libro mencionaré algunas aplicaciones en bioingeniería, en materiales, todas estas ecuaciones. Por ejemplo, esta ecuación, si recordamos la ecuación de Dirac, se puede interpretar como una ecuación que tiene dos procesos de difusión acoplados o que tiene unos grados de libertad internos, si vemos en el lenguaje de la mecánica cuántica. El nombre podemos hacerlo análogo, pero lo que sí es importante es que proporciona una interpolación entre dos ecuaciones y evidentemente con su fenomenología y sus peculiaridades que le harán a lo mejor más asequible para ciertos fenómenos. La estructura de esta ecuación depende del álgebra que elijamos de Pauli, puede dar lugar a desacopladas según sea este álgebra, pero bueno, eso es una cuestión de realización. Otra cuestión importante es ver la ecuación de ondas. Sabemos que es invariante por inversión temporal, es decir, la ecuación es reversible porque tiene la segunda derivada temporal, es decir, un proceso es reversible al cambiar t por menos t, la ecuación no se altera. Sin embargo, la ecuación del calor de difusión no es reversible. Al cambiar t por menos t, cambia, es decir, son procesos que no cambian. Entonces, si estudiamos el comportamiento bajo esta simetría de la ecuación que tenemos aquí, pues nos encontramos que para algunos valores de alfa es invariante y para otros no. Es decir, que en algunos valores se comporta como parabólico y para otros hiperbólico. Es decir, la simetría discreta. Otro ejemplo es la inversión espacial. Bueno, pues para algunos casos es invariante y para otros no. Es decir, que encontramos una familia interpoladas donde hay intercaladas parabólicas e hiperbólicas desde el sentido de la inversión espaciotemporal. Habría que caracterizarlo aún más completamente, obviamente. No es invariante por traslaciones temporales por el carácter que no local de la derivada estofraccionaria, pero es otra cuestión. Otras ecuaciones, por ejemplo, si en vez de obtener la raíz un medio, la raíz cuadrada, obtenemos la raíz cúbica de las ecuaciones de onda y difusión. Aquí tenemos otras ecuaciones, la ecuación de difusión, y entonces ya tenemos otro álgebra, así como antes teníamos el álgebra esto más natural, que es la de Pauli. Aquí tenemos otra
que una realización es el álgebra de Sylvester. En esto, bueno, este es un trabajo que hicimos en el grupo y recuerdo que hasta que encontramos esto, bueno, pues fue charlando con un grupo de que estaba en álgebra y esta es una realización. Lo que pasa es que estos objetos son ahora con 3 componentes. Es decir, que hay una variedad de ecuaciones y estas ecuaciones en general pues plantean el mismo tipo de problemas de existencia local o existencia global de soluciones. Como un botón de muestra, el problema de Cauchy para esta ecuación accionaria, donde definimos la derivada temporal estofraccionaria mediante Caputo y la espacial por la de Riemann-Liouville. Ahora, ejemplo, este es un clásico problema y nos lleva a la solución de este tipo, que viene dado de esta manera, pero lo importante de esta ecuación es que nos encontramos que los momentos de la solución fundamental cumplen esto, con lo cual nosotros estamos habituados al ejemplo simular el movimiento browniano, el momento x cuadrado cuando n es 2, pues va como t, o sea, el valor medio va como t, pero aquí encontramos una ecuación donde va como t elevado a alfa, con lo cual esto quiere decir qué aplicación posible tiene. Es evidente que hay procesos de difusión en fluidos, cuando una especie que son difusión anómala y además que interesa en unos casos que sea superdifusivo mucho o subdifusivo. Esto, por ejemplo, aparece en los productos farmacéuticos que se tienen que digerir o lentamente o rápidamente. Pues en alguna manera es un proceso de difusión, con lo cual, si nosotros experimentalmente encontramos algún momento que coincide con un alfa, este modelo me permite decir, bueno, no sé cuál es la dinámica aquí, pero si fuera esta, puedo obtener todos los momentos de cualquier orden y tratar de ajustar a ver si refleja ese proceso. No estamos diciendo, es otra cuestión que ahora incidiré, que la realidad, es decir, esto lo que estoy poniendo son escenarios matemáticos que pueden aportar cosas nuevas y para explicar otros fenómenos. Vamos ahora, una vez que hemos visto estas ecuaciones, como un botón de muestra, a fenómenos no locales en el espacio y en el tiempo. Bueno, la no localidad, de hecho, supone que lo que ocurre en un punto del espacio o el tiempo depende de un promedio en un entorno, digamos, en un intervalo finito que contiene ese punto o ese instante. Eso es lo que quiere decir. Es decir, no tenemos que promediar. Y, bueno, esto está relacionado entonces con que son la modelización apropiada, en ese caso, son ecuaciones íntegro-diferenciales, ecuaciones integrales, y bueno, las ecuaciones integrales, sin referencia al cálculo fraccionario, no las encontramos en muchísimos procesos. O sea, por ejemplo, en sistemas de control y optimización, comentaré que hay el grupo de cálculo fraccionario que hay en Burdeos, en ingeniería, han desarrollado una patente que es lo que se llama un control accionario y que se utiliza para, me parece, para el Airbus y lo han utilizado también para coches, y la idea es muy simple, es que la respuesta del sistema no es instantánea, sino que tiene en cuenta el historial del comportamiento, con lo cual que la respuesta es más suave, es decir, es una manera de estabilizar mejor el sistema. Y bueno, aparecen en biología procesos ecológicos, que efectos de acumulación en materiales con memoria, que ahora lo comentaré, en fin, aparecen en bastantes contextos. Ahora aquí vamos a las cuestiones fundamentales en relación, digamos, con la física o con la modelización. Es decir, los modelos con derivadas fraccionarias en el espacio y en el tiempo son consistentes con las leyes y las simetrías fundamentales. Eso es un tema que es básico. Evidentemente, antes hemos puesto la ecuación de Dirac fraccionaria y el comportamiento frente a leyes fundamentales como son la simetría
de inversión temporal, inversión espacial. Entonces, bueno, en algunos casos sí y otros no. Entonces habrá que descartar o no, es decir, podemos, por ejemplo, ya veremos ahora, de acuerdo con el segundo principio de la termodinámica, el calor en un medio va de las zonas de alta temperatura a las de baja. Eso es esencialmente, el flujo va en ese sentido, no va en sentido contrario. Esto pues es un proceso de difusión, que pues sea complejo o no, pero tiene que satisfacer ese requisito. Bueno, en economía yo no sé si es cierto esto, porque a veces el flujo de riqueza va hacia donde hay más riqueza, es decir, parece que va contra las leyes de la termodinámica, es decir, no es un proceso de difusión. En fin, eso es otra cuestión. Pero, hecho esto, he hablado bastante con economistas del asunto de modelizar con procesos de esto, y de hecho hay una referencia que daré, para si alguno está interesado, sobre un review que hubo en economía de estos modelos fraccionarios, porque tiene es decir, cómo es el flujo. Y después otra cosa, ¿cómo puede ser observado experimentalmente el orden fraccionario? Es decir, podemos decir en algún acto experimental que hay un orden fraccionario, y cómo emerge la derivada fraccionaria a partir de modelos sin derivadas fraccionarias. Esto creo que son las dos claves a la hora de tratar de decir, bueno, en qué manera estos modelos se van a ajustar a la realidad. Bueno, hay respuestas parciales, hay ejemplos, no hay la respuesta, y creo que afortunadamente no están resueltos porque esto nos garantiza trabajo por mucho tiempo, o sea, pero para la gente joven, pues de hecho la gente que hace las tesis, pues está con mucho trabajo. Aquí hay algunos que están con la tesis y bueno. Aquí esto me permite en este escenario ir a otra interpolación. Esta ecuación de onda, bueno, pues sabemos que indica la propagación en un sentido u otro, y podemos interpolar con la ecuación de difusión, y esta a su vez con la ecuación de onda. Es decir, tenemos de estas tres ecuaciones de derivadas enteras de comportamientos, tenemos otras posibilidades de interpolación entre la ecuación de onda hiperbólica y la parabólica, y después entre la parabólica y la hiperbólica. Es decir, ofrecen escenarios, al menos, digamos, de desarrollar y analizar. Por ejemplo, en física clásica tenemos la ecuación de ondas, y en este caso tenemos que la interpolación que hacemos aquí, esto es un trabajo que estamos ahora con, bueno, hay una parte ya enviada que estamos con el profesor Juan Trujillo y la estudiante doctoral, María Pilar Lasco, que está aquí, que es que está de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica si se cumple esta condición. En fin, esto es un trabajo que hemos ya hecho una primera parte y estamos desarrollando, porque indica que si se cumple esto, el flujo va, aunque sea complejo, va de las, o sea, el flujo de calor va de más alta temperatura a la más baja. El tema es cómo va, porque puede ser que sea un efecto no local, de promedio, que es más complicado que la teoría original. Después hay otro entorno, y estos son en relación con los materiales viscoelásticos, y aquí vemos que estas ideas pueden encontrar una aplicación. Evidentemente tenemos que la modelización en mecánica clásica de estos materiales es con combinación de muelles y amortiguadores. Cualquiera que vea la modelización de estos materiales, bueno, los muelles se rigen por la ley de Hooke, que comentábamos antes, y los amortiguadores por la ley del fluido de Newton, y bueno, aquí estos tienen un significado mecánico, y bueno, las ecuaciones constitutivas, y al final lo que encontramos entre los límites elásticos y viscoso, una interpolación que es la más general, que es esta que tenemos aquí. Es decir, que ofrece otra alternativa de explorar. Procesos de relajación estándar, bueno, pues en que hay una variación de acuerdo con esto, pero el caso más general, como hacíamos antes, esto es la integral, podemos ponerlo como la derivada de orden -1.
y formalmente podemos ponerlo así para el caso ya más general, que es precisamente el operador de Riemann-Liouville. Es decir, que en la formulación de estos materiales tenemos estos planteamientos, estos resultados que nos ofrece la modelización fraccionaria, como es el decaimiento de complejo de KWW, la ley de Newton de potencias. Es decir, hay toda una serie de los comportamientos de materiales que nos ofrecen esta posibilidad. Lo podemos plantear como un problema de memoria. Antes, cuando ponía el teorema fundamental, introducía un núcleo aquí. Antes, si era en el caso entero, era 1. Bueno, cuando cae la delta de Dirac, tenemos este decrecimiento. Cuando la memoria es constante, tenemos este comportamiento. Y si la memoria tiene esto, bueno, pues es decir, lo que estamos viendo, diferentes en física de materiales viscoelásticos, el cálculo fraccionario ofrece una gran variedad de posibles comportamientos. Habrá que ver después qué materiales puedan adaptarse o puedan reproducir esos comportamientos o no. Otro entorno, y es después de lo que voy a hablar, pasando a una cuestión de espacio que comentó don Darío antes, es en los materiales con memoria de forma. Es decir, hay estos materiales que la forma depende de la temperatura. Esto se usa en medicina. Por ejemplo, los brackets son estos materiales que según la temperatura apretan o no. Es decir, de la deformación que tienen se utiliza mucho también en operaciones porque al cambiar la temperatura. De estos materiales se conocen muchos datos experimentales, pero no hay ni ecuaciones constitutivas claras, hay muchos modelos. El comportamiento es muy complejo, hay una formulación unidimensional y lo que ocurre es que falta una teoría de control, es decir, en qué manera podemos controlar esos materiales para diseñarlos y aplicarlos a un caso. Este es un campo muy activo, hay un grupo en la Universidad Carlos III y se han generado incluso una empresa, un spin-off asociado al desarrollo de esto. Esto se está utilizando para la misión en que se quede de España, Finlandia y Rusia. Un instrumento español es ahora haré ver, es el limpiador de polvo y que se basa en lo siguiente tan simple. Es decir, en la superficie de Marte la temperatura fluctúa entre más 50 grados y menos 110 o 120. Entonces, ese cambio de temperatura se utiliza para el cambio de forma del material que mueve una escobilla y aprovecha para limpiar una zona, porque el problema que hay es que se deposita el polvo. Y entonces, bueno, este es un entorno. Voy a comentar otra aplicación en relación con esto, y esto es en relación con la misión espacial en la que, bueno, hay varios colegas. Esto se lleva desde la parte científica, desde la Complutense, hay varios colegas coinvestigadores que están aquí, profesor Miguel Herranz, también profesora Pilar Romero, están participando y nosotros, bueno, estamos haciendo el diseño científico y estudiando aspectos científicos, y en el INTA están haciendo los instrumentos. Precisamente en estos días estamos teniendo una revisión de instrumentos con la parte finlandesa. Y bueno, aquí para hacerles ver un poco, aquí tenemos el actuador de polvo, que es esta escobilla que se mueve porque está activada con un material que cambia de forma con la temperatura, y entonces, bueno, pues ese cambio de forma. Hay otro problema que tiene que ver con esto del cálculo fraccionario que estamos haciendo, que es todo lo que tiene que ver con el sensor espectral de irradiancia solar, que es determinar la radiación que llega a la superficie, y esto tiene varias connotaciones. Bueno, estos son todas las bandas que se observan, y también se va a observar la detección de eclipses de Fobos y Deimos, porque evidentemente es fácil detectar en el sentido que el paso del eclipse por la zona donde está el lander
pues disminuye la radiación. Y entonces, bueno, pues este es un tema en el que estamos trabajando. ¿Por qué tiene sentido determinar la radiación? Bueno, este instrumento lleva desde 190 a 1100, va a detectar la radiación ultravioleta y ver durante un año esto marciano, que son 2 años terrestres, pues bueno, las asimetrías en la radiación, las correlaciones con otras componentes de la atmósfera, la opacidad atmosférica, es decir, hay una serie. Y, por ejemplo, los estudios geodésicos marcianos que nos permiten dar información sobre el modelo de rotación, sobre el núcleo, y en esencia se trata de estudiar los eclipses en la zona donde va a estar el Lander. De momento sabemos que va a ir en una zona entre más o menos 5 grados de latitud. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, pues ya he dicho antes, determinar la radiación ultravioleta, porque es la radiación con más relevancia para la vida, en cuanto que tiene efectos destructivos, y bueno, pues es conocer las dosis a diferentes escalas, y bueno, hay otros aspectos secundarios sobre las propiedades del polvo, En concreto, el problema que tenemos y que ensambla con la parte de ecuaciones integrales y fraccionarias que estamos intentando ver es cuál es un escenario de simulación que hemos propuesto. 5 fotodiodos que detectan en las bandas de ultravioleta, y hay unas bandas, digamos, en 5 bandas. Entonces, se trata de determinar la función espectral, es decir, la intensidad que llega a la superficie. Nosotros lo que conocemos es la intensidad que llega a la parte alta de la atmósfera, porque esa es la fórmula de la radiación del cuerpo negro, y ahora queremos conocer la que llega a la superficie en este intervalo. ¿Qué informaciones tenemos? Bueno, las bandas lo que nos dan es una información integral, es decir, nos dan, pues, si una banda es la integral entre 2 longitudes de onda, es decir, son unos números. Conocemos la radiación en la parte alta de la atmósfera, y en la superficie tenemos 2 componentes, la directa y la difusa, es decir, la radiación, hay una parte que es directa, porque allí la atmósfera es muy tenue, pero hay otra que es la difusa, que viene dada por los efectos de colisión, de scattering de la luz por la atmósfera y el polvo atmosférico, y entonces los detectores están midiendo las 2 componentes a la vez. Entonces hay toda una serie de simulaciones con los códigos, toda la saga de códigos de transferencia radiactiva, con ciertas hipótesis sobre la atmósfera para determinar esta intensidad. Hay unos parámetros que nos miden la absorción del polvo atmosférico. Estos son todos conceptos que se están utilizando aquí en la Tierra para estudiar la polución en la atmósfera, es decir, son partículas suspendidas. Hay unos parámetros característicos como el exponente de Armstrong, que bueno, asociado a la longitud de onda. Es decir, esto todo, en alguna manera, son conceptos que han sido generados aquí para el estudio de la atmósfera, y lo que se está haciendo es tratar de trasladarlos al caso de Marte. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos cuál sería la radiación en la parte alta de la atmósfera en este rango, y esta es la que llegaría, la directa, teniendo en cuenta una capacidad de absorción, una opacidad, teniendo en cuenta que hay un escenario de una presión de 6 milibares, y en este caso la profundidad óptica, es decir, es este tipo. Bueno, pues se hacen unos ajustes, hay multitud de ajustes. Lo que hemos visto en las publicaciones, que después haré ver, la interpolación racional mediante cociente de polinomios, hay todo lo que se llama aproximantes de Padey, pero lo que estamos viendo, bueno, información integral, estos son las funciones interpoladas de la irradiación, es decir, hay varios estudios, la reconstrucción de los parámetros, en fin, del exponente de Armstrong, pero hay aquí unas cuestiones abiertas que son fundamentales. Una
que es a la propagación de la radiación electromagnética en la atmósfera, evidentemente depende de este cociente, la relación entre la longitud de onda y el diámetro de las partículas suspendidas. Eso tenemos. Esto hace, por ejemplo, que en la Tierra, a mediodía, si no hay nubes, sea azul y rojo en la puesta de sol, todo el scattering Rayleigh, y bueno, toda la difusión. Sin embargo, en el caso de Marte es al revés, a mediodía es rojo y azul en la tarde. En fin, hay toda una serie. Y la cuestión es que los filtros con los que medimos son más complicados, es decir, hemos hecho en algún cálculo en que los filtros absorben con la misma intensidad todas las longitudes de onda en ese intervalo, pero en general no es así. Hay una función, digamos, de filtro que depende de la longitud de onda, con lo cual estamos con un problema integral más complicado. Pero en la práctica aún es mucho más complicado porque el filtro que se utiliza para medir depende también del ángulo de incidencia de la luz, con lo cual es un problema de reconstrucción a posteriori teniendo información integral. Es decir, tenemos una información de unas estimaciones integrales que medimos y se trata de optimizar con esa información integral el reconstruir la función esta que tenemos aquí. De hecho, lo que estamos viendo ahora es que la idea del exponente de Armstrong y este alfa indica que puede haber, y creemos, hay algunos cálculos que estamos haciendo, una ecuación diferencial fraccionaria asociada a esa que podría actuar, digamos, controlando el proceso y nos permitiría estudiar mucho más ampliamente, porque la ecuación ya fraccionaria per se tendría en cuenta la integral, digamos, lo que ocurre aquí sería en un punto del espacio, no, sería en lambda, no lo que ocurre en esto lambda, sino en un entorno de lambda. Y bueno, esto es un poco de aplicaciones, las referencias, estos son una serie de libros básicos, el primero, Old and Spanier del 74, hay que pensar que el primer congreso internacional de cálculo fraccionario fue en el 74, en New Haven, ¿no? Me parece que fue Juan, en Massachusetts, hace muchos años. Y bueno, después la Biblia, de esto está el libro de Sanko, Kilbas y Marichev, ahí está la Biblia hasta el año 93. Este libro estaba en ruso originalmente, después se tradujo al inglés, y bueno, es uno de esos libros que si lo consigues hay que ponerlo bajo cofre. Yo recuerdo que nos costó en el departamento del orden de 80.000 pesetas, ya en su momento, porque es una especie de casi incunable, pero que te trae toda una biografía. Después ya ha habido una serie de ellos, afortunadamente en España también hay publicaciones, está la del profesor Trujillo, que hablará pasado mañana, y bueno, pues estos son algunas que se vea desde aplicaciones en física, como he puesto, en bioingeniería, en fin, hay todo un entorno de libros de referencia. Está habiendo un boom, digamos, hecho en la Real Academia, en una de las sesiones que se organizó, estuvo el profesor chino de la Academia Sínica, profesor Yi Fatang, que contribuyó y está publicado aquí en la Real Academia, un estado del cálculo fraccionario en China hasta hace unos 5 años, pero actualmente está creciendo, bueno, en China está creciendo todo, pero en particular también el cálculo fraccionario hay muchos grupos que están trabajando, y publicaciones pues, del grupo en el que estudiamos. Por ejemplo, estos tienen que ver con la aplicación para instrumentos que van a ir, estos dos van a ir en la misión de MSL, Mars Science Laboratory de la NASA, en la parte española, estos tres. Otros están conectados también, bueno, pues con aplicaciones, es decir, que hay, pero ya digo que es un campo abierto con muchas posibilidades. Y bueno, y finalmente agradecerles
que no solamente el cálculo extraflacionario desde Leibniz también tiene aplicaciones espaciales. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.